Bien, en esta oportunidad vamos a pasar a la segunda unidad de la materia de Psicología de la Personalidad 2 y vamos a hablar de cuáles son los tópicos básicos de la personalidad, aclarando de que en esta materia ya no estamos hablando del modelo multiparadigmático del estudio de la personalidad, que es el que hemos visto en Personalidad 1, en el cual vimos cuáles son los principales paradigmas de la personalidad y vimos cuáles son las principales teorías que se adscriben a esos paradigmas. Lo que vamos a ver ahora son los principales aspectos que más allá de teorías o paradigmas tienen que ver con el estudio de la personalidad. Son aspectos o tópicos en los cuales la mayoría de los autores de la personalidad están de acuerdo en su nivel de importancia y están de acuerdo en que son elementos o partes fundamentales de la teoría de la personalidad o de la ciencia de la personalidad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos tópicos básicos de la personalidad? En primer lugar, vamos a hablar del inconsciente, porque el inconsciente es uno de los aspectos, más allá de cuestiones un poco polémicas o de debate acerca de su existencia o sus características, al final todos los autores están de acuerdo en que de alguna manera hay un aspecto inconsciente en la personalidad y que de alguna manera influye en nuestro comportamiento. Por tanto, es un tópico básico de la personalidad. Otro tópico básico es el aspecto emocional, las emociones. El rol de las emociones en la personalidad es fundamental. Las emociones mueven el comportamiento. Pero dentro de las emociones, la emoción básica, sobre todo en relación a lo que puede ser problemas de la personalidad o problemas en general, es el tema de la ansiedad, ¿no? La ansiedad viene a ser algo así como la emoción básica que tenemos que conocer, el rol, la importancia, el nivel de implicaciones en nuestro comportamiento, etcétera. Por otro lado, el tema de la personalidad madura, cuáles son las características de la madurez de la personalidad, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué dicen los principales autores al respecto? Porque aquí damos una visión un poco más positiva de lo que es la personalidad, no una visión patológica o problemática. Por otro lado, el cambio en la personalidad es otro tema básico. ¿Cambia o no cambia la personalidad? La psicoterapia se va a basar en la respuesta a esa pregunta, si se cambia o no se cambia la personalidad y qué aspectos se pueden o no se pueden cambiar de la personalidad. Por último, vamos a ver el funcionamiento inadaptado, ¿no? No quise poner precisamente psicopatológico, aunque tiene que ver también con ello, pero inadaptado para que veamos también que muchas veces hay problemas en el funcionamiento y en la interacción de la personalidad sin que necesariamente estemos hablando de psicopatología, ¿ya? Bueno, estos son los 5 tópicos básicos que vamos a ver. Y el tema 2, que es el primero de estos tópicos, es el tema del inconsciente. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Bueno, sucede que a veces las personas no son conscientes de que hay ciertos estímulos externos o internos que influyen en su forma de pensar, en sus sentimientos y en su conducta. Ese es el punto de partida para que podamos hablar del inconsciente. Quiere decir, muchas veces nuestro comportamiento, nuestra conducta, se debe a ciertas cosas y no nos damos cuenta a qué se debe, no nos damos cuenta cuál es el factor que está influyendo. Muchas veces está claro cuál es el elemento que detona nuestra conducta, pero muchas veces no. A veces hasta nos preguntamos, ¿y por qué hice esto? Si me pongo a pensarlo, no lo hubiera hecho de esa manera, etcétera. Entonces, ese es el punto de partida. El inconsciente, pensar que existe un inconsciente, tiene una serie de implicaciones, porque por ejemplo, si yo soy consciente de mis actos totalmente, entonces yo soy responsable de mis actos. Pero si yo no soy consciente de mis actos, entonces, ¿en qué medida soy responsable de lo que he hecho? Entonces, fíjense que son temas que tiene repercusión el considerar o no la existencia del inconsciente. Bueno, la mayoría de los psicólogos aceptan la existencia de influencias inconscientes o no conscientes. En realidad, todos aceptan la existencia del inconsciente. ¿En qué varían? En el nivel de importancia que se le asigna. Desde los desde los abordajes cognitivo-conductuales o conductuales, por ejemplo, se acepta la existencia del inconsciente, pero no se le da un rol fundamental en el cambio de conducta, a diferencia de modelos como el psicoanálisis, por ejemplo, en el que todo fundamentalmente se basa en lo inconsciente. Pensar en la existencia de un inconsciente tiene en primer lugar una importancia teórica.
porque hay teorías fundamentales que juegan o le asignan un rol diferente al tema del inconsciente. Ahí yo he puesto dos para comparar, Freud versus Bandura. Por ejemplo, Freud piensa que la personalidad es movida esencialmente por factores inconscientes, como vamos a ver posteriormente, y que el ser humano lo que tiene que hacer es ver cuáles son esos aspectos inconscientes, sacarlos a la luz, hacer consciente lo inconsciente para entender parte de su comportamiento. Pero esencialmente la conducta del ser humano está motivada por factores inconscientes. A diferencia de Bandura, Bandura piensa lo contrario. Bandura dice, la gente esencialmente es consciente. Y si bien puede haber aspectos inconscientes, esos no influyen fundamentalmente en la conducta, porque la gente normalmente sabe lo que hace y la gente normalmente entiende y se da cuenta de lo que hace. Entonces, fíjense que hay dos posturas ahí diferentes, aparentemente contradictorias, la de Freud y la de Bandura, para ejemplificar. También tiene una importancia metodológica el tema del inconsciente, porque si yo sigo a Freud, por ejemplo, y creo que hay aspectos inconscientes que son los que fundamentalmente determinan la personalidad, ¿cómo los voy a investigar? No voy a creer en un autoinforme, porque en un autoinforme la persona me va a decir algo y yo voy a dudar si eso es cierto o no, porque ni la misma persona sabe, porque no es consciente de las verdaderas motivaciones que tiene para decir eso. Por tanto, metodológicamente yo tendría que optar por un estudio clínico o una investigación cualitativa o profundizar en la entrevista clínica con la persona para conocer a profundidad a la persona. Entonces, mi metodología de investigación tendría que ser cualitativa netamente y tendría que basarse en la entrevista clínica. Pero si yo pienso como Bandura, que la persona es esencialmente consciente y sabe lo que hace y se da cuenta de lo que hace, entonces el instrumento básico puede ser el autoinforme, pues porque yo voy a creer en lo que la gente dice porque es esencialmente consciente, ¿no? Y además puedo utilizar también el método experimental, porque puedo ver el comportamiento y ver aislar variables o ver en qué medida una variable se relaciona con otra y de esa manera poder entender el comportamiento de las personas. Puedo aplicar, por ejemplo, test psicométricos, puedo aplicar cuestionarios, puedo cuantificar, puedo utilizar herramientas estadísticas, etcétera. En otras palabras, puedo utilizar o hacer investigación cuantitativa. Entonces, vean ustedes la relación entre también la metodología de investigación y la personalidad. La concepción que usted tenga de la personalidad a nivel teórico va a determinar su metodología. ¿Ya? Metodología cualitativa de características clínicas, en este caso a raíz de los aportes de Freud. Metodología cuantitativa y experimental, en este caso a partir de los aportes de Bandura. Por supuesto, no son los únicos, ¿no? Y por supuesto, han habido muchos otros autores que han desarrollado posteriormente ya este tipo de investigaciones. Luego, el creer o el aceptar la existencia de un inconsciente también tiene una importancia moral y legal, ¿no? ¿Podemos creer en lo que dice la gente? Si la gente no es consciente de sus verdaderas motivaciones, ¿sí o no? ¿Son fiables los autoinformes? ¿Podemos creer en lo que la gente responde a un cuestionario? ¿Me miente o no me miente? Y si me miente inconscientemente, aunque conscientemente no pretenda mentir, ¿me entienden? Es polémico. ¿Hasta qué punto alguien es culpable de algo si no fue consciente de lo que hizo? Imagínense un asesinato, un homicidio, algo así, ¿no? El famoso, el famoso polígrafo detector de mentiras, por ejemplo, es un elemento que se utiliza en el ámbito forense, pero no es un elemento concluyente, es un elemento que junto a otros se tiene que considerar, ¿no? Porque ahí la persona, por lo menos esencialmente, no puede esconder mucho de lo que está diciendo conscientemente. Pero fíjense la importancia. Entonces tiene una connotación moral y legal el tema de la existencia o qué rol se le asigna al inconsciente. Entonces vean ustedes la importancia. Pero ¿qué es el inconsciente entonces? Bueno, lo primero que les tengo que decir, aunque parezca contradictorio, es que no hay un inconsciente. O sea, no hay una estructura, no hay ninguna estructura, no hay ningún lugar del cerebro, no hay ningún lugar o estructura que se pueda llamar inconsciente. O sea, ningún investigador de las neurociencias ha descubierto, aquí está, por ejemplo, la zona del inconsciente y tal. O sea, no existe tal cosa. Sin embargo, qué es lo que se considera el inconsciente? El inconsciente en realidad no es una estructura en sí, no es un lugar real, no es algo
Por eso Freud utilizó el término tópicos, perdón, el término topográfico, lugar quiere decir, en algún lugar está, ¿no? La topografía de la mente, consciente, inconsciente, preconsciente. Como él no sabía dónde estaba, en algún lugar está. Bueno, va por ahí. Pero lo que sí no se puede negar es que el inconsciente tiene contenidos y procesos. Eso es lo que se considera el inconsciente. Son contenidos, o sea, contenidos mentales y procesos de nuestra mente, de nuestro pensamiento, que no son conscientes. Eso es el inconsciente en realidad. Contenidos y procesos que no son susceptibles o accesibles a la conciencia en un momento determinado, pero que influyen en nuestro comportamiento. ¿Ok? Vamos a ver algunos fenómenos ilustrativos, porque la pregunta aquí sería, ¿existe o no existe entonces el inconsciente? Yo puedo ser radical y decir que no existe, pero si yo soy radical y pienso que no existe, tengo que enfrentarme a dar respuesta a estos fenómenos ilustrativos y ver cómo los explico sin la existencia de un inconsciente, ¿ya? Son varios, por supuesto. Yo he seleccionado solamente 5 de estos fenómenos ilustrativos para que veamos que efectivamente existe un inconsciente, ¿ya? La mayoría de los psicólogos están de acuerdo en estos fenómenos ilustrativos. Algunos le dan mayor importancia a uno, algunos menor o mayor importancia a otro, pero en general todos aceptan que estos fenómenos tienen que ver con lo inconsciente. Son la percepción subliminal, la memoria implícita, los fenómenos disociativos, el aprendizaje vicario y la hipnosis. Veamos la percepción subliminal. Subliminal quiere decir que está por debajo del umbral de percepción, ¿no? Por ejemplo, esos sonidos que son demasiado bajos que no los podemos percibir, ¿no? O aquellas cosas de nuestra visión que no son tan perceptibles, ¿no? Que no nos damos cuenta de manera consciente, pero sucede que el cerebro los está procesando igual están siendo procesados. Entonces son estímulos demasiado débiles para ser percibidos conscientemente, o sea, no nos damos cuenta, pero de alguna manera tienen efectos sobre la percepción y sobre otros procesos psicológicos. ¿Qué ejemplos podríamos poner? Bueno, se han realizado varias investigaciones sobre el tema de incluir estímulos o sea, difíciles de percibir a nivel consciente, pero que están incluidos, por ejemplo, en la presentación de imágenes o de videos, ¿no? O de audios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1966, Eagle y otros autores hicieron una investigación interesante sobre imágenes de patos. A una serie de personas le presentaban varias imágenes, no de patos, sino cualquier otro tipo de imagen, pero le intercalaban en fracciones de segundo patos, ¿no? Imágenes de patos, ¿ya? Y después, sin que y ninguno de ellos se daba cuenta, por supuesto, porque no lo veía, era tan rápida la presentación de la imagen del pato que no se daban cuenta, pero se presentaba. Y después le preguntaban a cada uno de los individuos qué tipo de figuras habían visto o qué tipo de figuras recordaban. Y muchos de ellos mencionaban que recordaban patos, pero le preguntaban, ¿usted vio un pato? Y ellos decían, la verdad que no me acuerdo haber visto un pato, pero sí recuerdo, sí, me parece que sí, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no fue percibido conscientemente, pero de alguna manera tuvo un efecto en la percepción, ¿ya? Luego, algo que estuvo muy de moda en cierta época, la famosa publicidad subliminal, digamos, ¿no? El poner ciertos mensajes en la publicidad para que generen mayor consumo de un producto, etcétera, ¿no? Bueno, las investigaciones han demostrado que si bien hay un nivel de influencia, no es tan fuerte ese nivel de influencia como para que la persona compre un producto X porque tenga un mensaje subliminal. O por ejemplo, el famoso tema de debate de las letras de las canciones de rock, ¿no? O cuando se vuelve la cinta al revés, digamos, y salen frases supuestamente satánicas o cosas así, ¿no? Entonces, eso es subliminal, pero si bien eso puede existir, no se ha demostrado que eso influya necesariamente, por ejemplo, en el hecho de que alguien cometa un tipo de acto que es inducido por ese mensaje subliminal, digamos, ¿no? Lo que sí se sabe es que hay un nivel de influencia en la percepción, pero fíjense que es muy diferente la conducta de la percepción. Que yo perciba y escuche o entienda algo que conscientemente no me he dado cuenta, no quiere decir que yo vaya a ir a hacerlo, ¿me entienden?
Entonces, por eso es que la publicidad subliminal tiene muy pocos resultados, muy poco éxito, porque la influencia es en la percepción, no precisamente en la conducta, ¿ya? Otro elemento, fenómeno ilustrativo es la memoria implícita, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado que ustedes a veces dicen, alguien les pregunta por el nombre de alguien, ustedes dicen, sí, sé que lo sé, pero no me acuerdo ahorita su nombre. Sí, sé, estoy seguro que lo sé, pero no lo sabe en ese momento. Y de repente, de un rato a otro, fulano de tal, eso se llama. O a veces con un número de teléfono, no me acuerdo del número de teléfono, pero sé que lo sé el número de teléfono, aunque en este momento no me acuerdo. Y de repente después me viene. Entonces, eso quiere decir que en nuestra memoria hay aspectos inconscientes, o sea, hay muchos recuerdos, mucha información que no está plenamente consciente en este momento, pero aunque no es consciente, sabemos que lo sabemos. ¿Cómo explicamos eso si no existe un inconsciente? ¿No? Entonces, a eso se llama la memoria implícita. Lo opuesto sería la memoria explícita, ¿no? Por ejemplo, memoria explícita es lo que estamos utilizando ahorita, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cuáles son las definiciones de personalidad, por ejemplo, entonces ustedes pueden darse cuenta de que tiene que ver con el temperamento, con el carácter, etcétera, etcétera, ¿no? En este momento lo tienen consciente, pero va a haber cosas que no las tengan conscientes, pero que en algún momento pueden venir a la memoria, ¿ok? Ese es otro fenómeno ilustrativo. Otro fenómeno muy interesante son los fenómenos disociativos. ¿Qué es disociación? Disociación quiere decir separación, separación entre la mente y el afecto, por ejemplo, ¿no? O a veces en casos graves, separación de la misma personalidad. Sucede que hay muchos fenómenos disociativos que sin la existencia de algo inconsciente serían muy difíciles de explicar. Por ejemplo, una persona que sufre un trauma sexual o una violación, generalmente olvida el acontecimiento u olvida parte del acontecimiento o tiene lagunas mentales en lo relacionado a ese acontecimiento. Porque es como que el cuerpo o la mente se hubiera como que separado de sí mismo para no experimentar o no sufrir ese dolor o ese nivel de ansiedad que tiene, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten los fenómenos disociativos? Son situaciones o circunstancias en los que el funcionamiento psicológico de la persona es dividido, o sea, no se integra algo con lo demás, o sea, no se integra, por ejemplo, lo mental con lo físico, ¿no? O no se integra lo mental con lo afectivo, ¿no? Como que sin querer se divide, ¿ya? Varía de lo razonablemente moderado o común a lo patológico. Por ejemplo, a veces disociamos cuando no nos acordamos de algo que hemos hecho, pero no es como en el anterior caso de la memoria implícita. En la memoria implícita yo sé que lo sé, pero no lo sé. En la disociación simplemente no lo sé, pero en algún momento lo descubro o lo veo y efectivamente yo lo sabía, ¿no? O alguien me lo dice, me lo comenta y entonces yo llego a la conclusión de que sí, pero estaba totalmente olvidado en mi mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paseo, la visita a algún lugar, eso es algo sencillo, que a veces lo olvidamos, ¿no? Y de repente cuando nos encontramos con una persona que nos comenta y nos dice, ¿te acordás de esa vez que fuimos a ese lugar o hicimos tal o cual situación? Y entonces yo me acuerdo y recién, y entonces veo y revivo todo. Lo disocié, o sea, lo olvidé por algún motivo. Algo leve. En los casos graves estamos hablando de las personalidades múltiples. En la personalidad múltiple lo que hay es una disociación completa de la personalidad. Puede haber dos, tres o más personalidades que son totalmente independientes una de otra. Incluso pueden ser opuestas. Una personalidad puede ser efusiva, extrovertida, y la otra personalidad puede ser depresiva, introvertida, etc. Entonces ahí vemos la separación, pero es la misma persona, pero está disociada. En los casos traumáticos, por ejemplo, sucede eso en desastres naturales, en casos de cualquier tipo de abuso, etc. La gente tiende a disociar sin darse cuenta, eso es algo automático, ¿ya? Bien, ese es otro fenómeno ilustrativo. Si ustedes quieren ampliar, por ejemplo, en el DSM pueden encontrar los trastornos disociativos, ¿no? Que tienen que ver con precisamente esta situación. Por otro lado, el aprendizaje vicario también es importante. El aprendizaje vicario, se recordarán ustedes, el de Bandura consiste en que yo aprendo por experiencia de otro.
pero no siempre soy consciente de eso. A veces sucede que simplemente yo, sin darme cuenta, veo y sin darme cuenta ya lo estoy reproduciendo o ya lo estoy haciendo. Entonces, muchos aprendizajes se dan sin que hayamos experimentado en nosotros directamente esos estímulos o reforzadores que hayan sucedido. Un ejemplo sencillo sería el niño que ve cuáles son las reacciones emocionales de sus padres y entonces empieza a copiar eso, pero él no es consciente de que está copiando una reacción emocional, porque de hecho es un niño y no tiene todavía toda su capacidad cognitiva desarrollada, pero de alguna manera está copiando, ¿no? Está reproduciendo. Entonces, ahí vemos que hay algo no consciente, algunos prefieren llamar no consciente en vez de inconsciente, pero igual, hay algo no consciente que está determinando el aprendizaje. Por último, la hipnosis. La hipnosis es un estado alterado de conciencia en el que la persona emite comportamientos que usualmente no emitiría en un estado consciente, ¿no? La hipnosis no es estar dormido, no es un estado de inconsciencia, por si acaso, es un estado de conciencia, solo que es un estado de conciencia diferente, donde suceden fenómenos que se llaman automáticos, que son influencia de la sugestión de alguien que es el hipnotizador hacia la persona hipnotizada, por ejemplo. Entonces, sucede que muchas veces la hipnosis, por ejemplo, se utiliza para producir analgesia o no sentir dolor en ciertas zonas del cuerpo, ¿no? Cuando la persona empieza, por ejemplo, a visualizar una imagen, una situación, por sugestión directa del hipnoterapeuta, del hipnotizador, digamos, entonces puede llegar a una situación en la que puede no sentir dolor en circunstancias normalmente dolorosas. Incluso ha habido casos, no muchos, pero sí, en los que se han podido realizar hasta operaciones sin anestesia con el uso de la hipnosis. Y además hay fenómenos que tienen que ver con el hecho de que se puede producir amnesia durante la hipnosis, se le puede decir a la persona que no va a recordar nada de lo que se ha conversado en esa sesión de hipnosis y la persona no lo va a recordar sino hasta después de cierto tiempo. O también puede haber sugestiones post-hipnóticas, o sea, se le dice a la persona que va a reaccionar a algo o que va a hacer algo después de la hipnosis. Y la persona sin darse cuenta, entonces empieza a reaccionar, ¿no? Luego de la sugestión. Entonces, ¿qué pasa con la hipnosis? En la hipnosis hay una influencia que es aceptada por la conciencia, pero que al final da lugar a que lo inconsciente se manifieste. Si no quieren llamarlo así como lo inconsciente, entonces podríamos decir lo automático, o sea, sin darme cuenta, ¿no? Fenómenos que parecerían raros, que en realidad no son raros, son fenómenos automáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes empiezan a poner sus manos juntas, ¿no? Y empiezan a concentrarse en el calor que sienten sus manos, entonces van a empezar a experimentar unos ciertos fenómenos que no son nada raros. Es el calor de su mano sobre su mano. Y de repente si apretan también van a empezar a experimentar otras sensaciones que tienen que ver con la presión. Sensaciones de calor, de pesadez, de presión son utilizadas en la hipnosis para amplificarlas, quiere decir, o sea, para que las sintamos o las percibamos con mayor profundidad y eso da lugar a los fenómenos hipnóticos o automáticos. Por si acaso, la hipnosis no solamente viene de Freud, ¿no? Que obviamente la utilizó al inicio, después la dejó. Hay grandes autores que han hecho hipnosis, les cuento. ¿Sabían ustedes que Albert Ellis hizo hipnosis? De hecho, hay hipnosis racional emotiva, ¿no? Arnold Lazarus, del modelo cognitivo-conductual también, Clark Hull, conductista radical, o sea, imagínense, de los modelos teóricos que pensaríamos que no pensarían en ningún momento en lo hipnótico, trabajaron muchas veces la hipnosis, ¿no? Milton Erickson, el gran hipnoterapeuta, en realidad aprendió y fue influido por Clark Hull, el conductista radical, que hacía hipnosis también, ¿no? Entonces, fíjense la importancia. Desde ahí podemos decir que algo no consciente hay que explica el fenómeno de la hipnosis, ¿ya? Bueno, ahora vamos a entrar en detalles del inconsciente dinámico del psicoanálisis, que es el clásico, ¿no? ¿Por qué se llama inconsciente dinámico? Porque está en constante movimiento, es una interacción de fuerzas, hay una interacción entre fuerzas, ello, yo, super yo, ¿no? Consciente, inconsciente, preconsciente.
el inconsciente dinámico es el concepto fundamental del psicoanálisis, es el más importante, ¿ya? Por eso, desde el psicoanálisis, rememorar recuerdos tempranos es fundamental para tener un buen funcionamiento psíquico. O sea, para que mi mente, mi salud mental esté equilibrada, yo tengo que hacer consciente lo inconsciente. Tenemos que hacer conscientes aquellas motivaciones o aspectos que me generan algún tipo de problema. Y por eso se asume que en el inconsciente del psicoanálisis hay contenidos reprimidos. Hay aspectos pulsionales, se los llama, aspectos motivacionales, ¿no? O drives que están reprimidos, sobre todo en lo que denomina Freud el ello. ¿Cuáles son los tres aspectos básicos del inconsciente dinámico? En primer lugar, desde el psicoanálisis se asume de que lo consciente es cualitativamente diferente de lo inconsciente. O sea, son muy diferentes. Por ejemplo, lo consciente se basa en lo racional, en lo lógico, y lo inconsciente se basa en lo irracional. Entonces, y se manifiesta, por ejemplo, en los sueños. Entonces, en un sueño usted puede conversar con una persona que ya falleció. En un sueño usted puede ser y no ser. Usted en un sueño puede ser una persona y después de repente es otra al mismo tiempo, ¿no? Puede estar en un lugar y puede estar en otro lugar al mismo tiempo. Entonces, cualitativamente es muy diferente el inconsciente del consciente, ¿ya? Y así lo explica Freud en toda su caracterización. Otro aspecto es que el inconsciente contiene deseos, drives o motivos. O sea, esto de deseo o drives quiere decir que da lugar a algo, que motiva, ¿ya? El inconsciente es donde se encuentran todas aquellas cosas que me motivan a hacer cosas, todos aquellos deseos o ganas de hacer cosas o algo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como hay en el inconsciente una serie de deseos o motivos, tienen que ser bloqueados porque no todos son adecuados. Imagínense ustedes los deseos sexuales. Todos es normal que tengan deseo sexual, sin embargo, que se manifieste ese deseo sexual tiene que estar dentro de ciertos parámetros sociales, de ciertos parámetros relacionales adecuados, porque si no la persona sería considerado un enfermo, ¿no? Una persona con problemas de inadaptación social, etcétera, o sexual, ¿ya? Entonces, por eso tiene que haber barreras que impidan la manifestación de esos deseos o motivos, ¿ya? Esa barrera protectora, que son las defensas, ¿no? Son los famosos mecanismos de defensa. Y el mecanismo de defensa fundamental es la represión. Reprime, evita que salgan esos deseos a la conciencia, digamos, ¿no? Porque no son aceptados. Por otro lado, la otra característica es que el inconsciente está lleno de conflictos. ¿En qué consisten los conflictos? Los conflictos se dan entre deseos o entre el miedo de manifestar esos deseos. Así se dan los conflictos en el inconsciente dinámico del psicoanálisis. Por ejemplo, conflictos de deseo puede ser el hecho de que alguien tiene deseo sexual, ¿ya? Y quiere manifestar ese deseo sexual, pero no puede manifestar ese deseo sexual porque en ese momento la pareja sexual que tiene no es sexual todavía, es su pareja solamente, pero no puede llegar a lo sexual. Entonces ahí hay un conflicto entre el querer manifestar un aspecto netamente sexual y el tener que evitarlo, ¿no? Ahora también puede ser que ese deseo de querer algo esté evitado o impedido por el miedo de manifestar ese deseo, ¿no? Entonces, el miedo puede ser el hecho de que la otra persona se decepcione de mí si es que yo tengo esa manifestación de esos aspectos sexuales. Entonces, siempre hay conflictos en el inconsciente, o entre deseos, ¿no? Amar y odiar, ¿no? Al mismo tiempo, o entre deseo y miedo, el miedo a manifestar un determinado deseo. Pero eso es inconsciente, eso está dentro de la mente, de lo que se cataloga como el inconsciente, ¿ya? Bueno, esos son los tres aspectos básicos del inconsciente dinámico de Freud. Finalmente, vamos a hablar de qué rol juega la ansiedad en el inconsciente dinámico del psicoanálisis. Primero, la ansiedad, ustedes saben que se caracteriza principalmente por miedo o preocupación hacia algo. Ese miedo puede ser consciente generalmente, ¿ya? Pero también puede ser inconsciente. Según Freud, sucede que cuando hay muchos aspectos de ansiedad en nuestra vida, surgen los famosos, o ahí actúan, mejor dicho, los famosos mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa son
estrategias inconscientes del yo, en este caso, que se utilizan para bajar la ansiedad, ¿no? Entonces quiere decir que el yo no acepta que haya ciertas motivaciones que le generan incomodidad. Entonces automáticamente de manera inconsciente surgen los mecanismos de defensa, que son del yo por si acaso, ¿ya? Y envían esos contenidos al inconsciente. Entonces, por ejemplo, yo amo a mi pareja, pero de repente puedo tener una hostilidad inconsciente hacia las mujeres que fue interiorizada, según esta teoría, en mi infancia, ¿ya? Esa hostilidad inconsciente en este momento se quiere manifestar y se quiere manifestar con mi pareja. El hecho de que yo intente de alguna manera hacerle daño de forma inconsciente. Pero sucede que mi mente, mi psique no acepta que yo haga daño a quien amo. O sea, que odie a quien amo, en otras palabras. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a actuar los mecanismos de defensa. Y puede ser que de repente se dé lo que se llama, por ejemplo, la proyección. Y yo diga que más bien es la otra persona la que me quiere hacer daño y no yo. ¿Mm? O puede ser de que yo sublime ese contenido, esa agresividad. Entonces, de repente, en vez de hacerle daño a mi pareja, yo entro al boxeo y empiezo a boxear y hago daño a otra persona en el boxeo, pero es un daño socialmente aceptado, ¿no? En ese caso, es sublimado, ¿no? Que es una forma de desplazamiento también. Entonces, el rol que juega la ansiedad en el inconsciente es que cuando se manifiestan situaciones de ansiedad en el inconsciente, en la psique, mejor dicho, surgen los mecanismos de defensa. Por eso se llama así, mecanismos de defensa precisamente. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo que nos dice Freud acerca del inconsciente es que es el motor de la personalidad, es donde hay una serie de contenidos que influyen en nuestro comportamiento, que siempre está en conflicto, que siempre tienden a manifestarse, pero que son evitados en su manifestación por una barrera que es la represión, que son los mecanismos de defensa básicamente, y que esos mecanismos de defensa nos permiten vivir de alguna manera, ¿no? Poder adaptarnos a nuestro medio, ¿no? Hay mecanismos de defensa que de repente pueden ser un poco más o menos complicados o problemáticos, pero en definitiva nos van a ayudar. Que yo esa hostilidad inconsciente no la manifieste golpeando a mi pareja, sino golpeando a otro boxeador, es algo socialmente aceptado. Entonces me ayuda a adaptarme, a tener una vida más o menos funcional, por poner ese ejemplo. ¿Ya? Bueno, hasta aquí entonces con el tema de Freud. El tema este continúa, solamente hemos hecho la introducción a los tópicos, principales tópicos de la personalidad, y hemos hablado solamente del inconsciente dinámico de Freud. Luego, en la próxima clase, vamos a hablar del inconsciente cognitivo y después del inconsciente ericksoniano, que son otras dos concepciones acerca del inconsciente para que ustedes noten la diferencia con esta concepción que acabamos de ver del inconsciente freudiano. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la siguiente oportunidad entonces, muchachos. Gracias.